Muy buenos días, mis amados discípulos. Soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo por la voluntad de Dios, y aprovecho para enviarles mis bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La verdad que extrañaba este contacto, ya que estos domingos de Navidad y de Año Nuevo, por una cuestión lógica de tiempos, de respetar inclusive los tiempos de ustedes, no quise incomodarlos y convocarlos a la reunión de todos los domingos, así que realmente los he extrañado. La enseñanza del día de hoy está relacionada con un refrán que solía repetirme mi madre. Ella siempre me decía: el hábito no hace al monje. En esta frase mi madre intentaba mostrarme que no importaba cómo me vistiera exteriormente, sino si mi andar, mi conducta correspondía al título que tenía, en este caso el de monje. Pero antes de entrar en el tema, permítanme compartirles la definición de hábito u hábitos. Principalmente tiene dos usos. La definición de hábito es un vestido o traje que cada persona usa según su estado, ministerio o nación, y especialmente el que usan los religiosos y las religiosas. En ese sentido, el refrán de mi madre tiene lógica, ¿no? El hábito, o sea, que vos te pongas el traje, no te hace monje. Y la otra definición de hábito, que es la que a mí me interesa transmitir, es el modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes u originado por tendencias instintivas. Esta es la definición que hoy deseo tratar en esta enseñanza, y por eso a esta enseñanza yo le he llamado la fuerza del hábito. Somos lo que somos por los hábitos adquiridos a lo largo de nuestra vida. ¿Cuántos años tienes? ¿30? ¿50? ¿70? Tú eres hoy la consecuencia directa de los hábitos que has incorporado. En la mayoría de los casos de manera inconsciente, en otros por decisiones que tomaste y mantuviste a lo largo de tu vida. Dios nos ha creado de una manera tan sabia que Él nos dejó todas las herramientas y el manual para que cada uno de nosotros elija la vida que desea vivir. Quisiera que me acompañen, por favor, al primer registro bíblico en el que hoy deseo compartirles. Acompáñenme, por favor, al libro de Proverbios, en el capítulo 22 y en el versículo 6 leemos: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Se dan cuenta? Eso es incorporar hábitos. Instruye al niño en el camino de Dios, y aun cuando fuere viejo no lo va a olvidar, porque se creó un hábito en ese niño, en esa criatura. Y eso lo puedes hacer hoy. Tú puedes manejarte creando nuevos hábitos, y hábitos que te lleven a donde tú quieres ir. Para aquellos que no lo saben, Dios nos dio dos mentes. Una mente consciente que nos permite pensar, razonar y tomar decisiones, y una mente subconsciente que está diseñada por Dios para automatizar todo lo que le enviamos de manera repetitiva y sistemática a esa mente subconsciente. Por favor, acompáñenme al libro de Proverbios, en el capítulo 4, y en el versículo 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Está remarcado la palabra corazón porque cuando en la Biblia ustedes encuentren corazón, no se refiere al corazón que bombea sangre. Todos sabemos que ese es un músculo. El corazón al cual se refiere es la parte más íntima de tu ser, donde están tus pensamientos, donde están tus hábitos, donde están tus decisiones. Porque de él mana la vida. Cuando nosotros tenemos un corazón alegre, nuestra vida fluye. Cuando nuestro corazón está triste, nuestro cuerpo sufre.
Comprender la fuerza del hábito, entendiendo cómo funciona nuestra mente, nos abre las puertas a una vida abundante, poderosa y victoriosa. A modo de ejemplo, quiero que reflexiones cómo aprendimos a caminar, cómo aprendimos a correr, cómo aprendimos a hablar, cómo aprendimos a escribir, cómo aprendimos a andar en bicicleta, a conducir un auto, a tocar el piano o cualquier instrumento musical. ¿Cómo fue que lo hicimos? Por medio de la repetición constante y sistemática de las instrucciones necesarias hasta que nuestra mente subconsciente lo recibió, lo aceptó y lo automatizó. Para entonces, liberada nuestra mente consciente de esa tarea, podemos dedicarnos a otro objetivo. Por ejemplo, si ya aprendimos a escribir, ahora si queremos podemos dedicarnos a aprender a escribir en otro idioma. ¿Sos consciente del poder que tienes hoy en tus manos? Tú puedes ser lo que decidas ser. ¿Qué es lo que decides ser? En mi caso particular, yo he decidido ser un discípulo del Señor Jesucristo. ¿Y qué necesito para convertirme en discípulo de nuestro Señor y Salvador? Hay muchas cosas para tener en cuenta, pero yo he remarcado o deseo remarcar, creo que las fundamentales o el fundamento necesario y suficiente para poder construir un discipulado en Jesucristo. Quisiera que me acompañen, por favor, a 2 de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Fíjense las palabras que usa Dios. Procura con diligencia. ¿Qué significa la palabra diligencia? ¿Qué significa ser diligente? No perezoso, proactivo se llamaría hoy, de acuerdo a nuestra semántica actual. Nuestra actitud hacia Dios tiene que ser con diligencia. Presentarte a Dios aprobado como obrero, dice la palabra, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y acá, lamentablemente, la traducción Reina Valera, la expresión usa bien no logra el impacto necesario y suficiente para que entendamos lo que significa esa palabra usa bien. Esas dos palabras traducidas al castellano como usa bien es la palabra griega ortotumunto, que significa corte correcto o dividir correctamente. Eso significa, entonces, si yo cambio esa expresión usa bien por la terminología correcta, fíjense cómo cambia y cómo nos impacta este versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que divide correctamente la palabra de verdad. Y muchos me han preguntado, ¿y qué significa dividir correctamente la palabra de Dios? Bueno, hay una serie de elementos, pero yo quiero compartirles cómo Jesucristo dividía correctamente la palabra de Dios. Quisiera que me acompañen, por favor, al libro de Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Hay una serie de cultura acá interesante que debemos saber, que debemos conocer. Fíjense, Jesucristo tenía el hábito de leer la palabra de Dios, de ir a la sinagoga. En este caso era la iglesia, en este caso actual el hecho sería esto que estás haciendo tú, de escuchar esta enseñanza. Ese sería un símil de ir a la sinagoga o de participar de las cosas de Dios. Dice, conforme a su costumbre, conforme a su hábito, se levantó a leer. En la cultura israelí, cuando vos vas a leer la palabra de Dios, vos te paras y la lees parado, para que todas las otras personas que están sentadas entiendan claramente que lo que vos estás haciendo es leer la palabra de Dios. No estás hablando, no estás dando un sermón, no, estás leyendo la palabra de Dios. Entonces una persona que entra a la sinagoga y te ve a vos parado, sabe que lo que vos estás haciendo
estás leyendo la palabra de Dios. No estás dando un sermón, estás leyendo estrictamente las escrituras. Ahora fíjense lo que dice el versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Por Dios, qué maravilloso que es esta palabra. Quiero contarles algunas cosas que quizás ustedes no sepan. En la antigüedad, los libros eran rollos que estaban escritos todos unidos, se llaman libros unciales. No existía espacios, no existía comas, no existía dos puntos, no existían capítulos ni versículos. Toda la palabra de Dios era toda una cosa unida, desde el principio hasta el final. ¿Cómo tenía que conocer Jesucristo el libro de Isaías para que lo abrió? Cuando lo abrió al rollo, halló el lugar donde estaba escrito este contexto. Hoy nosotros recurrimos a la palabra de Dios y usamos capítulos, versículos, libros, la interlineal, la concordancia bíblica, el Google, el San Google para encontrar un registro bíblico. Miren cómo la conocía Jesucristo a la palabra de Dios. Y halló el lugar donde estaba escrito. Lucas, capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Punto. Fíjense lo que hace en el versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Se sentó. Es importante entender la cultura israelí. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué maravilloso. Realmente yo comparto la palabra, enseño y no saben cuánto aprendo de todo esto que estoy haciendo. Esta escritura que citó el Señor Jesucristo, Él la leyó del libro de Isaías. Así que vamos a ir al libro de Isaías para darnos cuenta cómo Jesucristo dividía correctamente, cortaba correctamente la palabra de Dios. Acompáñenme por favor a Isaías, en el capítulo 61, y comenzando a leer el versículo 1, dice esta maravillosa palabra de Dios. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Pregunto, ¿por qué razón el Señor Jesucristo no siguió leyendo? ¿Por qué Jesucristo paró en la coma ese que dice a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y lo paró? Dejó de leer. ¿Por qué no leyó la otra parte, el día de venganza del Dios nuestro? ¿Por qué no lo leyó? Porque si él seguía leyendo, él no podría haber dicho: esta escritura se ha cumplido delante de vosotros. Entonces, esa coma, hoy es una coma, ¿no es cierto? En ese momento no existía, es el punto del libro de Lucas, para que él pueda decir: esta escritura se ha cumplido delante de vosotros. ¿Qué otra cosa debo tener en cuenta para ser un verdadero discípulo del Señor? La primera es presentarme como un obrero aprobado con diligencia que divide correctamente la palabra de Dios. La segunda cosa muy importante está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Dice así esta incomparable palabra de Dios: entendiendo primero esto, que ninguna profecía, nada de lo que se declara, ni de lo que se predice de la Escritura, es de interpretación privada. ¿Qué significa la palabra privada? Que es de interpretación personal.
Eso significa. Entonces, ante esta situación, tengo yo solo dos opciones: que la palabra de Dios no pueda ser interpretada, o que la palabra de Dios se interprete a sí misma. Y es exactamente lo que la palabra de Dios hace. La palabra de Dios se interpreta a sí misma de tres maneras: en el versículo donde está escrita, en su contexto y en su uso previo. Si quieres saber más de este tema, te invito a que te inscribas en el seminario de la abundancia de Dios, donde yo comparto y amplío de manera espectacular, por medio de 12 módulos, toda la explicación relacionada a cómo la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Fíjense la exhortación de Pablo a Timoteo, en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás. La traducción correcta es: perfeccionarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Por qué? Porque ya Timoteo era salvo. La salvación es por gracia, pero el perfeccionamiento es por obras, es por tu esfuerzo, por tu sacrificio. Con estos conceptos afirmados en nuestra mente, podemos cumplir los otros pasos. Estudiar su palabra con pasión, con ahínco, con responsabilidad, tratándola como lo que es. Es el mayor tesoro que Dios nos dejó. Sin su palabra no tendríamos a dónde ir ni cómo saber de Dios. Su palabra nos da el conocimiento de Dios. ¿Qué sería de nosotros si Dios no hubiera escrito su palabra? Fíjense, por favor, Salmo 138, versículo 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. No hay nada que esté por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios y el nombre de Dios, Él lo engrandeció sobre todas las cosas. Por favor, acompáñenme al libro de Deuteronomio, capítulo 29, y en el versículo 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Se dan cuenta? Todo, chicos, está en la palabra de Dios. Por eso es tan importante cumplir los primeros dos conceptos fundamentales: presentarte con diligencia a Dios como obrero aprobado, que divide correctamente la palabra de Dios y que no hace interpretación personal de la palabra, sino que deja que la palabra de Dios le hable y le enseñe a él. Acompáñenme, por favor, al libro de Mateo, en el capítulo 13, y en el versículo 44 leemos: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esa tiene que ser nuestra actitud para poder convertirnos en un verdadero discípulo de Jesucristo. Dejar todas las cosas del mundo, todas las cosas que te agradan, dejar todo por la palabra y por Dios. Y recién ahí, cuando tú dejes todo, ahí vas a empezar a caminar, a encaminarte a ser un discípulo de Cristo. Colosenses, por favor, capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, conforme a doctrina, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Si yo deseo que las cosas en mi vida cambien, yo debo cambiar. Es imposible obtener resultados diferentes si hacemos las mismas cosas, si nos manejamos con los mismos hábitos de siempre. Dios y toda su creación usa y aplica leyes universales, lógicas y coherentes. Si deseas comer sandía, por favor deja de sembrar duraznos, porque lo entiendes, ¿no? Si siembras durazno, ¿qué vas a cosechar?
Por favor, acompáñenme a Gálatas, capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Y cómo logro el cambio en mis hábitos? Renovando mi mente a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo afirmo eso en mi mente. Si la palabra dice que yo puedo hablar en lenguas y operar las 9 manifestaciones del don, yo lo creo, lo estudio y actúo en consecuencia. Creer es un verbo y un verbo implica acción. Todo lo que hacemos lo realizamos porque antes hemos creído. ¿Por qué vas al cine a ver una determinada película? Porque o has leído o porque alguien te dijo que esa película era muy buena y tú le creíste. ¿Por qué estás aquí hoy escuchando esta enseñanza? Porque tú has creído que aprenderías un poquito más de Dios. Así funciona nuestra mente y así funcionamos los seres humanos. ¿Deseas cambiar? La ciencia humana ha demostrado esta famosa regla que yo la conozco como la regla 21/90. Se necesitan 21 días para desarrollar un hábito y 90 días para desarrollar un estilo de vida. Hoy tú lo puedes hacer porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo hizo todo más fácil. Él hizo el trabajo duro y Él pagó el precio para que tú lo logres. ¿Qué significa esta regla de 21/90? Quiero cambiar un hábito. Miren, le voy a compartir algo, un hábito que yo estoy cambiando. Hace tiempo que yo venía pensando que tengo que bajar de peso, que estoy excedido de peso, etcétera, etcétera. Y es importante que aquellas cosas que tú deseas comiences a pensarla y a manifestar ese pensamiento una y otra vez. ¿Para qué? Para impactar tu mente subconsciente, y tu mente subconsciente te va a dar la respuesta y la solución a eso con lo que vos estás impactando tu mente subconsciente. Y mi mente subconsciente funcionó y me dio la fuerza para yo crear el hábito que no ceno más. Hace 15 días aproximadamente, con excepción del 24 y el 31, lógicamente, que no he cenado. No saben lo maravilloso que me siento. Todos los días incorporé el hábito de caminar 3 kilómetros y orar en lenguas y darle órdenes a mi mente subconsciente. Son hábitos que yo he ido incorporando en mi vida. Pero este último hábito, que todavía no ha cumplido los 21 días, pero que ya está muy fuerte y muy sólido, que es el que yo no ceno. Dejé de cenar, antes yo no podía hacer eso, pero ahora lo estoy logrando. Ahora yo necesito 21 días de impactar mi mente con ese hábito y luego mantenerlo durante 90 días más para que ese hábito se haga carne en mi ser. Esa es la regla de 21/90. Te invito y te hago un desafío. Escríbeme y dime: Manu, el hábito mío que voy a incorporar es que me voy a leer un capítulo del libro de Romanos todos los días, durante 21 días. Y después, cuando termines el libro de Romanos, vuelve a empezar de vuelta con el libro de Romanos durante 90 días. Y comienzas a notar todo lo que Dios te va mostrando y revelando en ese desarrollo de leer todos los días, durante 21 días primero y luego durante 90 días, solamente el libro de Romanos. Y luego haz lo mismo con Corintios o con Gálatas, con Efesios. Pero eso sí, si comienzas con Romanos, tienes que terminar los 21 días más los 90 días con el libro de Romanos, o con el libro de Hechos, o con el libro que vos quieras. Pero cumple ese desafío y adquiere ese hábito. Sé perfectamente que Dios te va a bendecir y te va a abrir tanto tu corazón al entendimiento de su palabra, que vas a ser un experto, en este caso, en ese libro que vos decidiste leer. Ese es el desafío que yo te invito a que me escriba y me diga: Manu, voy a hacer esto. Y adelante, yo te voy a acompañar
con oración. Y vuelvo a leer esta frase para terminar, que a mí me impactó mucho, que dice: hoy tú puedes hacer lo que quieras, porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo hizo todo más fácil. Él hizo el trabajo duro y Él pagó el precio. Por favor, acompáñenme al libro de Juan, en el capítulo 14 y en el versículo 12, quiero que escuches esta promesa de nuestro Señor Jesucristo. De cierto os digo, eso significa, les garantizo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Lo crees? Te exhorto a que lo creas. Yo lo creo, y yo lo voy a vivir, porque ya lo he vivido en parte, pero voy a vivir mucho más de esta promesa de mi Señor y Salvador. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.